Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Estamos súper felices de tener a Liliana Castañeda, quien ha aceptado nuestra invitación. Es un tema muy actual y estamos realmente con mucha expectativa. Y Liliana es una destacada especialista en neuropsicología escolar con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el campo del neurodesarrollo. Es máster en psicología y neurociencia cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con una vasta experiencia en la aplicación de la neurociencia en la educación. Como directora y cofundadora de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, ha trabajado en la promoción de estrategias innovadoras para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Su experiencia la posiciona como una experta en neurodesarrollo, contribuyendo al avance de la educación desde una perspectiva científica y aplicada. Entonces, con esto vamos a orar y le damos la bienvenida a Liliana. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por Liliana, por su vida, por todos sus estudios, por todos los lugares donde tú la has puesto a hacer luz. Y yo pido que a través de estas clases que ella va a dictar a comprensión de los tiempos, que seas tú bendiciéndola y seas bendiciendo a cada oyente, que seas tú enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Liliana, adelante, la clase es tuya. Gracias, muchísimas gracias, Inés. Gracias a todos también por los que están aquí presentes. En primer lugar, lo que voy a hacer es que voy a hacer una exposición a nivel histórico. La idea es que todos podamos llegar a saber un poco en dónde estamos. Entonces, para saber en dónde estamos en términos sociales, ¿no? Porque pues aquí la idea es poder hacer una relación entre por qué ciertas conductas sociales en este momento están arraigadas y cómo les podemos entender desde la luz, desde la neuropsicología. Pero entonces, para poder entender todo esto, necesitamos comprender muy bien el contexto histórico. Partiendo de allí, vamos a empezar a desplegar y vamos a darnos cuenta cómo llegamos al tiempo, a la posmodernidad y cómo esta posmodernidad pues nos ha conllevado de cierta manera a tener ciertos comportamientos que son muy arraigados a nivel social. Antes de empezar a ver el contexto histórico, quiero hablar sobre un tema muy importante y es que nosotros no podemos separar la biología de la conducta humana. Nosotros no podemos separar el cerebro como si lo propuso Descartes, en donde él hizo un dualismo cartesiano, en donde él dijo que la mente estaba separada del cuerpo, sino que tenemos que comprender que tal cual como funciona nuestro cerebro, así mismo funciona nuestra conducta. Entonces, esto es lo primero que les quiero como dejar y ya después vamos a ver el por qué. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les cuento que a nivel social nosotros tuvimos un momento muy importante comenzando el siglo XX. Acá se empezó a hablar mucho del tema de la libertad, ¿no? Entonces empezó el primer sufragio. Voy a centrarme en todo el tema del feminismo porque al final el feminismo es uno de los que marca todas las pautas para lo que se denomina actualmente lo que es el progresismo. Entonces, empezamos con distintas olas. Hay tres olas del feminismo. Ahorita ya se está hablando de una cuarta ola del feminismo. Pero entonces voy a hablar de las tres primeras, pero nos vamos a dar cuenta que la segunda ola del feminismo es una de las que realmente marcó la pauta para la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a pensar en una sociedad conservadora, una sociedad en donde las mujeres estaban en casa, estaban trabajando, no estaban trabajando, estaban con sus hijos, sus esposos estaban trabajando, algunas mujeres tuvieron que salir a trabajar por el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde las mujeres, pues debido a que los esposos estaban en la guerra, a ellas les tocó asumir como tal los costos del hogar y ellas tuvieron que salir. Este es un contexto en donde digamos que habían los roles muy diferenciados entre lo que es el rol femenino y el rol masculino. El hombre salía, trabajaba, la mujer se quedaba en casa cuidando a los niños y se encargaba de la educación. Sabemos que la mujer no tenía una gran participación, entonces vamos a hablar de esta primera ola del feminismo que se denomina el sufragio, ¿no? En donde en 1868 aproximadamente es donde sale como esta declaración de Seneca
de Falls, en donde aquí ya definitivamente empiezan a declarar que las mujeres sí tienen el derecho a votar, tienen una voz social. Entonces, esta primera ola del feminismo es muy importante que la tengamos presente porque esta es la que le permite a la mujer tener los derechos civiles, acceder a la educación y también al trabajo. Estamos viendo que en esta primera ola, nosotras las mujeres logramos, ¿sí? Tener acceso a todo esto y logramos llegar a tener esta connotación en términos de derechos civiles. Esta primera ola, pues en definitiva, les cuento que hubo varias feministas que estuvieron detrás de, pero aquí en este momento de la primera ola, esta llega a ser una realidad en Estados Unidos en 1920, en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica, más o menos desde los años 50 empieza todo el tema de permitir que la mujer pudiera votar, ¿no? Entonces, estamos hablando en las primeras 5 décadas del siglo XX, en este caso se empieza a dar como mayor participación a la mujer. Pero mientras esto pasaba, había otro grupo de feministas que también estaban hablando. Había otro grupo de mujeres que estaban diciendo, no es suficiente el acceso a la educación, no es suficiente el derecho al trabajo, no es suficiente tampoco el tema de poder votar, sino que realmente necesitamos una igualdad plena, una igualdad completa hacia el hombre. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, empieza la segunda ola del feminismo en donde las mujeres empiezan a decir, nosotras queremos ser iguales a él. Entonces, ¿cómo es que ellas empiezan a decir que la mujer debía que ser igual que el hombre? Empiezan a hablar de una liberación sexual, pero esta liberación sexual no parte de la nada. Freud, ¿no? Que él es uno de los psicoanalistas, él fue el que creó la teoría del psicoanálisis y que es uno de los psicólogos más importantes. Freud dijo, ¿cómo es posible que la sexualidad solamente se utilice para fines reproductivos y no para el placer? Entonces, Freud, siendo este psicoanalista, empezó a pelear un poco en todo digamos que en su tiempo empezó a pelear un poco acerca de que, en definitiva, las personas tienen que la sexualidad no verla desde la perspectiva para tener hijos, sino que tiene que buscarse el placer. Entonces de ahí empieza, Freud es uno de los referentes más importantes del desarrollo psicosexual. Estamos viendo que él como psicólogo, con su teoría, siguiendo con su otro pupilo, que es Eric Erikson, en el cual definió muy bien los estadios del desarrollo psicosexual, él empezó a hablar sobre todo el tema de esta liberación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en contexto social, este tema de la liberación sexual no nace en la calle, no nace en el barrio, no nace de la gente, sino que esto nace desde lo académico, ¿no? Igual que todo el tema del sufragio, todo esto nació en la academia. Entonces, Freud, como psicólogo, empezó a estudiar, empezó a replantear todo esto y empezó a entrenar a otros psicólogos también para que pensaran igual. Y de allí también viene otro personaje muy importante, que de hecho de Freud se basaron muchas teorías más. De hecho, hasta inclusive este mismo Moni, que es el que planteó todo lo de género, pero pues bueno, ahorita hablo de él. Hay otro personaje muy importante y es Margaret Sanger. Margaret Sanger era una enfermera y ella empezó a hablar también sobre el tema de la liberación sexual de la mujer. Pero entonces dentro de la liberación sexual, ella también dijo, ¿cómo es posible que los hombres, sí, ellos pueden elegir ser padres de alguna otra manera? Un papá, un hombre, deja embarazada a una mujer, después de dejarla embarazada, se puede ir y no pasa nada. En cambio, la responsabilidad de los niños, de los hijos, termina siendo de la madre. Entonces, ahí sale una frase muy importante que mencionó Margaret Sanger, y es que la mujer la mujer debe desear ser mamá o no. La mujer debe elegir ser madre o no. Entonces, dentro del proceso de ser madre o no, ella empezó a promocionar el aborto y aunque a algunas personas no les gusta cómo suene, sí lo empezó a usar como un método anticonceptivo, ¿no? Porque entonces si la mujer estaba embarazada y no quería tener el hijo, entonces podía acceder al aborto. Margaret Sanger, junto con su hermana,
fundaron la primera clínica abortista en Nueva York, ¿no? Y de ahí ya después en 1940 es donde abren Planned Parenthood. Esta es una de las clínicas abortistas más importantes, no solamente en los Estados Unidos, o sea, que también quiero como hacer esta claridad, porque si nosotros vemos la historia de Estados Unidos, para nosotros los latinos es vital. Nosotros, ¿por qué no vemos la historia de Europa? Porque nosotros en Latinoamérica, lo que nosotros hemos hecho en términos de movimientos sociales, nuestra base ha sido lo que ha hecho Estados Unidos. Entonces, Planned Parenthood es una de las clínicas más importantes en Latinoamérica porque esta clínica abortista también da recursos económicos a las clínicas abortistas de distintos países de Latinoamérica. Estamos viendo que en Colombia, por ejemplo, que es Profamilia, que es la principal clínica abortista, ellos en el año 2022, aquí les dejo el dato, donaron más de 1 billón de pesos, más de 1 billón de pesos donaron para que se diera, para que fuera una realidad el aborto en Colombia. Entonces estamos viendo que esta clínica Planned Parenthood, que fue la que creó Margaret Sanger, y que Margaret Sanger también promocionó lo otro, y es que también aquí nace dentro de lo que es la liberación sexual, es que también decían, las mujeres también deberían de tener el sexo por el placer. Los hombres pueden tener múltiples parejas sexuales y a nivel social no hay ningún tipo de connotación, no se les dice que son malos, pero una mujer si tiene múltiples parejas sexuales, a la mujer sí le dan una categoría más despectiva, ¿no? O sea, la tratan más peyorativamente. Entonces, aquí empieza también Margaret Sanger a decir, no, necesitamos que también la mujer tenga la posibilidad, ¿sí? De poder experimentar su sexualidad. Entonces, aquí ya vemos cómo empieza un movimiento muy importante en los Estados Unidos, porque ya en 1930 se saca la primera producción al mercado de los condones látex y, y ya estamos hablando que en 1960 en Estados Unidos y en 1951 en Europa, pero en el 60 en Estados Unidos, sacan la píldora anticonceptiva para las mujeres. ¿Mm? Bajo este mismo pensamiento, si el hombre puede planificar, ¿por qué la mujer no puede planificar? Entonces, ahí en la década de los 60 es una década muy importante porque allí es donde se gesta esta segunda ola del feminismo, en donde ya no solamente vemos el tema de los derechos civiles, sino que nace esta palabra que ya todos sabemos, esta expresión, los derechos sexuales y reproductivos, que a la final, que es un derecho sexual y reproductivo, tener múltiples parejas sexuales y abortar cuando quiera. ¿Sí? Entonces, de aquí también nace en esta década de los 60, hay un movimiento social muy importante en los Estados Unidos que se llama el Stonewall, en donde ya no solamente hablan de todo este tema de parejas sexuales a nivel de la heterosexualidad, sino que también se empieza a hablar de un tema de la homosexualidad y la transexualidad, pero en este caso la transexualidad o todo este tema de la identidad o la teoría de género nace por John Money, en donde él también siendo psicólogo, recordemos que toda esta forma de pensamiento nace en la academia. Esto no nace del pueblo, porque esto es muy importante tener claridad. ¿Por qué? Porque al nacer en la academia, al plantearse en estos lugares de pensamiento, pues estos lugares de pensamiento fueron los que hicieron que se pudiera llevar a cabo a nivel social todas estas ideas, porque se aliaron también con los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a decir, wow, estas son ideas vanguardistas, estamos hablando de ideas o sea, de niveles superiores, ¿no? O sea, todos creyeron en esa época que pues estas ideas nunca se habían mencionado antes. Antes nunca se había cuestionado el tema de que tú podías elegir el género. Aquí nace desde Robert Stoller, que esto no lo voy a mencionar el día de hoy, esto lo voy a mencionar ya mañana, donde vamos a profundizar mucho más en su teoría. Pero, por ejemplo, Robert Stoller fue el que nos separó la conducta humana de la biología, ¿no? Entonces él hizo esa ruptura. Recuerdo lo que les dije al principio. Hay un error, y ese es el error de Descartes, ¿no? Que hasta inclusive desde la misma neuropsicología se menciona, cómo él separa el cuerpo de la mente humana
Y cuando separamos el cuerpo de la mente humana, estamos haciendo una separación drástica entre lo que es la biología y la conducta humana, ¿no? En este caso es muy importante tenerlo muy, pero muy presente, porque en todo esto que vamos a estar mencionando, vamos a ver esa relación entre lo biológico y el comportamiento. Y vamos a darnos cuenta a través de todo este proceso cómo nosotros funcionamos, ¿no? En términos cerebrales. Entonces, ¿qué hizo luego Robert Stoller? Que él es un psicólogo también, es un psicólogo que en 1968, al escuchar la teoría de género de John Money, donde dijo que cada quien podía elegir ser lo que quería hacer, que si quería ser hombre, o sea, que la masculinidad a la final termina siendo una elección. Una mujer perfectamente puede llegar a ser masculina y un hombre puede llegar a ser femenino. O sea, sí, entonces él separa esto y Robert Stoller, que es un psiquiatra, sigue la idea de John Money, publica su libro que se llama Sex and Gender, como sexo y género, sexo biológico, género, comportamiento humano, y ahí se empieza a replantear absolutamente todo. De ahí nace, acá es muy importante tener presente, porque aquí nace toda la ropa unisex. ¿Mm? En la década de los 60 se empieza a propagar mucho más en los 70 y en los 80. Entonces empiezan a decir, es que no hay sexo, no hay géneros, o sea, no existe. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del feminismo? Y es que también tenemos que tenerlo muy, muy presente. Que las feministas de esa época, en la búsqueda de la igualdad con el hombre, ellas empezaron a mencionar que también tenían que ser vistas como si fueran fuertes. Si nos damos cuenta esta imagen, el de We Can Do It eso salió como un anuncio publicitario. Este nació después de la Segunda Guerra Mundial, pero cogió mucha fuerza en la década de los 80, en donde vemos a una mujer que tiene músculos, ¿no? Y está siendo así fuerte, como diciendo, nosotras también podemos hacerlo sin el hombre, nosotras también tenemos la misma capacidad, la fuerza que el hombre, ¿no? Entonces de ahí nace cuando la mujer empieza a decir, nosotros somos iguales, empiezan a buscar una igualdad en términos físicos, una igualdad en términos cognitivos, y por eso vemos cómo la mujer empieza a rechazar el uso del corsé para llegar a usar el pantalón. ¿Mm? El corsé en esta época era un símbolo de sensibilidad y de belleza, de sumisión y belleza. Y el pantalón, en términos sociales, era un símbolo de fuerza, de poder. Entonces la mujer dijo, qué pena, nosotros somos iguales a los hombres, ¿no? O sea, las mujeres en este momento pensaron que tenían el mismo nivel del hombre en términos de fuerza, en términos de capacidad, ¿no? Entonces ahí es donde nace el tema del pantalón. ¿No? En la década de los 60 se legaliza por primera vez el pantalón en los Estados Unidos, porque antes era ilegal para que las mujeres lo usaran. Y de ahí entonces es donde nace toda esta tendencia, ¿no? Donde la mujer se quita la falda, se quita el corsé. De hecho, Coco Chanel fue una de las primeras industrias de moda en donde también empiezan a quitar todo este tema de la vestimenta de la mujer. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Que la mujer en esta época, al negar, yo digo, negaron ser mujeres, queriendo ser hombres, empezaron por esta ruta y lo mejor que pudo encajar para que pudieran sentirse como hombres fue la teoría de John Money y lo que dijo en algún momento Simone de Beauvoir, que es una de las feministas más importantes, ¿no? En este movimiento, que ella dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Eso que quiere decir que ya empezó todo el tema de género. Entonces, claro, para las mujeres de la época era más fácil decir, ok, yo soy mujer biológicamente, pero decido ser un hombre. Entonces, eso quiere decir tener conductas masculinas. Por eso vemos que las feministas, no sé, ya después podemos hacer como, ustedes pueden mirarlo muy por aparte, pero miren a las feministas que tienen el cabello cortico, que no se maquillan, que no se arreglan, porque empiezan a hablar de todo un tema de estereotipos de sexo, ¿no? Y las feministas repudiaron por completo el que la mujer usara falda. Entonces lucharon para que llegáramos a tener el pantalón. Entonces, de aquí
de aquí, estas décadas, esta segunda ola, por eso les digo que es una de las olas más importantes del movimiento, porque también les cuento que empiezan también a propagar todo el tema del lesbianismo, todo el tema del homosexualismo. ¿M? Empiezan a decir, pero es que tú tienes la libertad de acostarte con quien quieras, tú tienes la libertad de hacer de tener múltiples parejas sexuales y entre esas, si tú quieres acostarte con hombre y un hombre, está bien que dos hombres se acuesten, dos mujeres está bien que se acuesten, no hay problema. Eso no puede ser catalogado una enfermedad mental. Entonces es cuando el DSM, que es uno de los manuales diagnósticos de trastornos mentales, ¿no? A nivel de psiquiatría, en 1973, bajo todo este parámetro de la liberación sexual y todo lo demás, saca el diagnóstico del homosexualismo. Entonces ya definitivamente se quita por completo el manual de psiquiatría. Eso quiere decir que desde 1973 ninguna entidad prestadora de salud, ni ningún psicólogo, ni ningún psiquiatra hace terapia para personas homosexuales. ¿Mm? De ahí vemos más adelante como en 1990 la OMS lo retira también de la CIE-11 y de allí pues se hace una apertura supremamente amplia para, para poder vivir esta vida de libertad. Y aquí lo hago entre comillas de libertad. Ya van a ver por qué. Y pues lo dos que también tuvo esta segunda ola, que es muy importante, y es que se transformó la familia. ¿Mm? Porque aquí se hablaba de que la mujer dentro del rol de la mujer era muy marcado que se quedara en casa cuidando a sus hijos, ¿no? Cuidando el hogar. En este caso se empieza a hablar de que no, la mujer está al mismo nivel del hombre, la mujer tiene que salir a trabajar, es sexista pensar que la mujer tiene que quedarse en casa. Entonces empieza todo un tema de menosprecio de la labor de la mujer como ama de casa. Entonces empieza a hablar mal de esto entre esas, digamos que hay varias feministas que hablaron en contra de esto, y es donde la mujer empieza a, con sus hijas, porque digamos que, veamos, eso fue en la década de los 70, 60, 70, pues ya las hijas empezaron a escuchar, las mujeres de esta época empezaron a escuchar que definitivamente la mujer necesitaba tener libertad y es donde empieza todo el proceso de profesionalización de la mujer y empieza a surgir una nueva generación de, de madres, ¿no? Una generación de madres en donde cumplían una labor más mixta, en donde estaban en casa, trabajaban, ¿sí? Estaban como entre las dos. Algunas se quedaron en casa, pero ya después esto se empezó a mudar un poco más y ya llegamos a la sociedad actual en donde ya muy pocas madres se quedan en casa, muy pocas. Casi la mayoría de las mamás están trabajando de tiempo completo y ya las que se quedan en casa es una mínimo porcentaje, ¿no? Antes eran más, ahora se ha reducido, ahora son muy poquitas. Entonces el modelo de familia cambia. La labor de la casa, el cuidar de la casa, el hecho de limpiar la casa, dejar que la casa esté arreglada, ya se empieza a decir, esto es una tarea sexista, ahora los hombres también tienen que participar de esto, entonces se empiezan a dividir las tareas del hogar y es donde vemos hoy en día cómo ya las tareas del hogar están entre los dos, pero llegamos a otro nivel, ¿no? Del feminismo, en donde ya aquí en este caso empieza un odio y un repudio hacia el hombre y ya el hombre tiene que hacer todas estas tareas del hogar, que eso lo vamos a ver pues, más adelante, pero también empieza una guerra. Desde esta década de los 60 empezó una guerra entre ambos sexos, ¿sí? Entre las mujeres y entre los hombres. Pero ahorita en este momento se ve muchísimo más marcada en donde ya el hombre se empieza a menospreciar por completo. Es como la mujer empieza a tener mayor poder, está a mayor nivel que el hombre y el hombre está en un nivel mucho más bajo. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, el año pasado cuando vimos la película de Barbie, aquí vemos a un hombre Ken, un hombre débil, un hombre que no es capaz de pensar, un hombre que no es capaz de tomar decisiones, un hombre mega sensible. En cambio, ¿cómo se presentaba Barbie? Una mujer fuerte, una mujer poderosa, una mujer capaz. Entonces aquí vemos cómo ya todo
se cambia al nivel de que ya el hombre empieza a estar por debajo de la mujer. En la tercera ola, la verdad, no hubo innovación frente a lo que fue la segunda, sino que la tercera ola lo que hizo fue propagar muchísimo más todo el tema del género. O sea, aquí en esta segunda ola que nace más o menos en la década de los 80, en la década de los 90, es donde ya empiezan a propagar la transexualidad, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver cómo empiezan a nacer las primeras clínicas para cambio de sexo, como pasó en Holanda, ¿no? Que en 1993 empezaron a hacer esos procedimientos de cambio de sexo y empieza todo el tema también con menores de edad. Bueno, entonces esta es como es todo el contexto histórico, ¿no? Y vamos teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver los resultados de esto, que pues yo digamos que voy a mencionar como estos 3 puntos. Entonces el primer resultado es que vemos una liberación sexual y el aborto sin medida. 2, una transformación de la familia. Y 3, vemos todo el tema de diversidad de género. ¿Mm? Teniendo en cuenta estos resultados, voy a empezar a hablar con el primero que viene siendo el de la liberación sexual. ¿Sí? Entonces, si nos podemos dar cuenta, yo aquí tengo la imagen de Shakira. Si vemos ahí a Shakira y Shakira como si se estuviera desencadenando, ¿no? Esto muestra, ¿por qué pongo a Shakira? Porque Shakira es una de las representaciones feministas de la actualidad. Y Shakira representa esta revolución sexual también, ¿no? A través de su música, a través de su baile, a través de cómo ella maneja, ¿no? Todo el tema con las mujeres, el tema de que hable de que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, nos damos cuenta cómo empieza todo el tema de menospreciar en primer lugar al hombre, ¿sí? Y en segundo lugar, ella hace una promoción muy fuerte acerca de la sexualidad, de la liberación en este ámbito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y acá es donde nace esta pregunta que la voy a estar resolviendo en esta parte. ¿Por qué a la final las personas cogieron tan fácilmente esta idea de la liberación sexual? ¿Por qué terminó siendo tan agradable y por qué fue fácilmente acogido socialmente? ¿No? Y acá es un tema muy importante que tenemos que pensarlo, porque siendo una sociedad tan conservadora y llegar el siglo XX a cambiar por completo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué la persona lo aceptó? Entonces, aquí, si bien los medios de comunicación tuvieron una gran participación, ¿no? Porque los medios de comunicación utilizaron dentro de toda su publicidad, utilizaron mensajes eróticos. Hoy vamos a entender cómo funciona el cerebro en términos de la sexualidad y en la medida en la que vayamos pasando, ¿no? A medida en la que vayamos entendiendo más esto, vamos a comprender también cómo los mismos medios de comunicación empezaron a todo el tema de la manipulación a través de esto. ¿Qué termina siendo el progresismo? Que esa es digamos que la pregunta que nos hicimos. El progresismo al final, al cabo, lo que termina fue cogiendo todas estas ideas feministas y el progresismo lo que hace es trasladarlo en todo el tema político y económico. Entonces es darles beneficios económicos a las personas, ¿no? Que después ya vamos a mencionar un poco más a esto y habla de una liberación sexual. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar a hablar sobre sexualidad y cerebro. Entonces, nosotros, nosotros tenemos 2 momentos importantes a nivel cerebral en donde se da el proceso del amor. El primero es el deseo, ¿no? Y la atracción, esta es la primera fase, o sea, es ese primer momento. Y el segundo es el apego, ¿no? Que ya es una fase de enamoramiento. Entonces, en el proceso del amor, en la primera, que es el deseo y la atracción, está las hormonas sexuales son las que son vitales en este proceso. En este caso, la testosterona y los estrógenos, ¿no? La testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer. Estas hormonas sexuales son las que hacen que nosotros tengamos ese deseo y empiezan a activar, ¿no? Distintas
distintos circuitos cerebrales. Entre uno de los circuitos cerebrales que se activa es la dopamina. La dopamina, este sistema dopaminérgico, que coge como desde las áreas frontales, ¿no? Y aquí lo podemos ver. La dopamina, al activarse, es la que nos motiva a la conducta, es la que nos permite a nosotros querer estar con esa persona amada. Esta dopamina también es la culpable de generarnos ansiedad, ¿no? Es hasta inclusive la que nos lleva a rumiar nuestros pensamientos, hasta la que ocasiona el placer y la satisfacción. Entonces, cuando tú estás con la persona que te gusta, con esa atracción física, se produce mucha dopamina. Y esta dopamina no solamente se produce con la persona amada o con el objeto, sino también hablemos del objeto de deseo. No, no solamente la persona, sino lo que tú deseas sexualmente. En este caso, el objeto de deseo puede llegar a ser si ves pornografía se vuelve un objeto de ser, ¿sí? Si ves a una persona, ¿no? Ese puede ser el objeto de eso. Esto es muy importante tenerlo presente porque los medios de comunicación, al presentar las imágenes eróticas, lo que hacía es que se producía esta dopamina en el cerebro, ¿no? Cada vez que se ve una imagen erótica, un baile erótico, ¿no? Se produce cerebralmente esta sustancia química, ¿sí? Entonces, aquí vemos que al producirse esta sustancia química, la persona siente deseo y también esta sensación de búsqueda. ¿Qué fue lo que hizo los medios de comunicación? Al mostrar la imagen erótica, y a la persona al producir serotonina, lo que hizo fue que la persona quisiera comprar el producto por asociación al placer del deseo erótico, más no porque quisiera el producto. ¿Mm? O sea, digamos, voy a vender estas gafas, ¿sí? Entonces, yo necesito que secreten dopamina porque la dopamina es la que me motiva la conducta. Además, la dopamina es uno de los es una de estas sustancias químicas importantes para todo el tema de la adicción. Esta, en la medida en la que más se produzca, más adicción va a generar. Entonces, si yo quiero que me compren estas gafas, pues para que me compren estas gafas no las puedo mostrar solamente sencillas. Entonces, ¿qué hacen? Muestran una mujer, ¿sí? Muy atractiva, una mujer muy sensual, poniéndose sus gafas, ¿sí? Tal vez con muy poca ropa. Entonces, ¿qué hace la persona de una manera no consciente? La persona termina diciendo, quiero estas gafas, pero no porque quiera las gafas, sino porque desea a la mujer que está viendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en un contexto más latino, podemos ver cómo vendían la cerveza o cómo son la publicidad de cerveza. La publicidad de cerveza es cómo, con mujeres casi desnudas, ¿no? Como en bikini, ¿no? Bailando sensualmente y tomando cerveza. ¿Ok? No van a presentar una cerveza, una botella sencilla, no. Tienen que mostrarla con una mujer o con un hombre muy atractivo para que la persona secrete dopamina y de esta manera la persona quiera comprar productos. Bueno, entonces, ¿qué pasa a nivel entonces cerebral? Cuando yo tengo el objeto de deseo, cuando me gusta una persona, cuando me atrae una persona, produce dopamina, ¿no? Aquí ya les conté una de las estrategias de manipulación que han utilizado este mercado. Eh, entonces, otra de las sustancias químicas que también se produce es la serotonina. La serotonina, en este caso, cuando tú estás con la persona que te gusta, cuando tú estás en ese primer momento de atracción, ¿no? Esta serotonina baja sus niveles en la medida en la que la persona ya no esté. Cuando la persona ya no esté, entonces empieza todo el tema de pensamientos obsesivos, ¿no? Estás pensando todo el día en esta persona, no te la puedes sacar de tu cabeza, estás trabajando y piensas en ella, estás en casa y piensas en ella, o sea, es como que todo el tiempo estás pensando en esta persona. ¿Sí? Aquí esta es también la que nos lleva a tener celos, ¿no? Entonces, no está la persona, se baja la serotonina y empieza también todo un tema de dónde está la persona, con quién está, estar hablando con otra persona, ¿sí? Entonces empieza también todo el tema de la agresión. Esta reducción de serotonina en diversos estudios de neurociencia se ha hallado que es la que también pasa exactamente igual cuando una persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene bajos niveles de serotonina, lo mismo pasa en esta fase del enamoramiento, ¿no?
Entonces empiezas a tener como esta sensación de obsesión. ¿Qué pasa? Que ya cuando estás con la persona que te gusta, cuando ya estás teniendo contacto con ella, se produce la serotonina y esta serotonina es la que hace también como esta tiene un gran rol en un área cerebral que se llama el hipocampo. Entonces esta hace que tú sientas esa sensación de satisfacción y guardes eso en tu memoria. Por eso los recuerdos también terminan siendo importantes, que también estos recuerdos también producen estas sustancias químicas. Cuando tú recuerdas a esa persona amada, cuando tú recuerdas a, no sé, esa llamada, cuando te dijo tal frase, ¿no? Es porque la serotonina tiene una relación muy estrecha con esta área cerebral que es el hipocampo. Otra de las sustancias químicas que nosotros también tenemos, que se produce, es la norepinefrina. Esa es la que hace que nosotros tengamos taquicardia, la que nos pone nerviosos, las que nos pone temblorosos, ¿no? Esta es la que hace que nos suden las manos, las que nos genera insomnio, la que cuando después de estar con esta persona, por ejemplo, que te guste, ¿no? Que quieres, que amas, y ya te separas de esta persona, ya después no puedes dormir en la noche porque tu cuerpo está mil, o sea, así como que estás hiper despierto, no dejas de pensar en la persona, ¿no? Como que quieres volver a verla, quieres volver a estar con ella. Entonces, aquí la norepinefrina tiene también un rol importante a nivel cerebral para que nosotros podamos como estar con esta persona que queremos. Adicionalmente a esto, vamos a hablar sobre el otro punto, que es ya como tal el apego. Entonces, el apego viene siendo ya este proceso en donde ya nosotros, ya no solamente es un tema sexual, estas sustancias químicas que les acabo de hablar se producen tanto para cuando uno habla con la persona amada, cuando tiene contacto, pero cuando empieza a solidificarse muchísimo más, en todas estas, cuando te besas con las personas y cuando tienes relaciones sexuales. Se produce mayor cantidad de dopamina, mayor cantidad de serotonina, mayor cantidad de norepinefrina. Y ya para el apego, hay dos sustancias químicas muy importantes y es la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina la producen los hombres y la oxitocina la producen mujeres. ¿Esto qué es lo que hace? Que la persona ya genere un vínculo más sólido con la otra. Y estas sustancias químicas son las sustancias que se les llaman las sustancias de la monogamia. Eso quiere decir que en la medida en la que tú tienes una relación sexual, que es donde más se produce la vasopresina y la oxitocina, en la relación sexual, se genera un vínculo afectivo muy fuerte. ¿Mm? Entonces, por eso no se puede ver una relación sexual como algo muy simple, porque ya te vincula con la persona emocional. Entonces, vamos a parar para responder las preguntas. Dije varias cosas, entonces quiero escuchar todas sus preguntas y qué inquietudes tenemos frente a eso. Excelente, excelente. Realmente, muchísimas gracias. Pero ahora me gustaría que nos compartieras un poco de ti, cómo llegaste a todas estas conclusiones después de tus estudios y en los lugares donde Dios te ha puesto. Cuéntanos un poquito. Yo tengo estudios en teología y cuando tú estudias teología tú tienes que ver historia, ¿sí? Entonces, eso hace parte de esto. Entre la misma carrera también vi mucha historia. Yo empiezo a estudiar neuropsicología para entender cómo funcionaba el cerebro de los niños, porque siempre mi inclinación fue poder ayudar a niños con problemas de aprendizaje y alteraciones, niños y adolescentes. De ahí empiezo a estudiar mi maestría. Cuando estudio mi maestría en neurociencia cognitiva, psicobiología, empiezo a ver todas las diferencias entre cerebro hombre-mujer, que esto lo vamos a ver ya mañana. Y cuando empiezo a ver todo esto, cómo funcionaba el cerebro humano, empecé a mirar cómo estábamos viviendo en el contexto social hoy en día. Y es donde empiezo a pensar, ¿no? Como esto no está bien. ¿Mm? O sea, es decir, hay algo que no me suena en términos de la transexualidad. De ahí pues sigo especializándome, sigo trabajando en todo el tema de infancia y adolescencia. A raíz de todos los estudios también empecé como a volverme experta en todo el tema del neurodesarrollo
hasta que ya empiezo a ver que aquí en Colombia se empieza a mover mucho más fuerte lo del aborto. El aborto también me empezó a resonar y ya después fue cuando entré al movimiento Provida aquí en Colombia. Y dentro del movimiento Provida pues me di cuenta de la realidad que estábamos viviendo socialmente, que pues yo estaba completamente aislada. Y es donde ya aquí en nuestro país tenemos abortos sin medida desde hasta el noveno mes de gestación. ¿Mm? Por ejemplo, un caso que para mí, o sea, de verdad me marcó muchísimo y fue muy controvertido en el país, pero desafortunadamente, a pesar de que fue controvertido, tampoco pienso que se le dio la relevancia, que fue el caso de Juan Sebastián, que era un bebito de 7 meses de gestación, en donde la mamá decide abortarlo al séptimo mes de gestación, enfrente de la clínica en Profamilia. El papá le dijo a la chica, yo quiero tener a ese bebé, por favor, permíteme adoptar a mi hijo, yo quiero a mi hijo, si tú no lo quieres, no importa, yo quiero que nazca mi bebé y yo me encargo de cuidarlo, tú simplemente vete. La familia le dijo lo mismo a la chica, la familia paterna. Ese día llegaron con pancartas enfrente de la clínica, enfrente de Profamilia, el papá, toda su familia diciendo, por favor, no maten a Juan Sebastián, por favor, denle el derecho a la vida, por favor, no permitan que Juan Sebastián eh, lo aborten. La mamá a la final no hizo nada. La mamá llegó a la clínica, terminó abortando a su hijo, terminó asesinándolo. Estamos hablando que tenía 7 meses, en donde ella tuvo que hacer trabajo de parto, claro está, porque el aborto no se da sin trabajo de parto. La madre tuvo que hacer trabajo de parto y asesinaron a Juan Sebastián en Profamilia. Entonces, cuando pasa esto, a mí me marca mucho y ahí es donde yo decido meterme más de lleno al movimiento y es donde empiezo a estudiar muchísimo más acerca de qué es lo que pasó a nivel histórico y cómo llegamos hasta ahora y mezclando todo, entendiendo el tiempo que estamos viviendo versus en cómo funcionamos a nivel cerebral. Wow. Entonces, No, eso sí, eso sí parte el corazón, literalmente, qué tenaz, qué triste. ¿Cómo podemos ser tan duros de corazón, ¿no? Hasta dónde puede llegar la humanidad. Bueno, Liliana, acá tenemos otra pregunta y habla de las hormonas. Si solamente se refieren a situaciones de relaciones, relaciones amorosas, sentimientos, o se refieren también a otras situaciones y qué tan buenas o malas son. cuando hablamos de hormonas sexuales, producción de testosterona y estrógenos, hay distintos momentos en que nosotros los producimos, ¿sí? Si hablamos desde lo que es, ahorita estaba hablando sobre todo el tema de la atracción, ¿no? Y el gusto, el deseo por otros o por el objeto de deseo, como les estaba mencionando. Mm, la testosterona se produce también cuando se hace ejercicio, ¿no? Los hombres para quemar la grasa. Y las mujeres a través del ciclo menstrual están produciendo estrógenos y progesterona, que esos son los que nos van a permitir mantener una buena salud mental, mantener un buen sistema óseo, muscular y cardiovascular, tanto la testosterona y los estrógenos como la mujer. Los otros neurotransmisores también vienen siendo vitales para procesos de aprendizaje, procesos de memoria, ¿sí? Para el manejo del estrés. Entonces, acá digamos que estas hormonas no solamente se producen en temas de atracción y deseo, sino que también se producen en otros momentos específicos de la vida, ¿sí? Ahorita lo que hice fue un énfasis en cómo funcionan estas hormonas a nivel del deseo, ¿no? Y de la atracción, porque es importante tenerla en cuenta, porque todo esto hace que nosotros queramos repetir la conducta y que sea muy fácilmente caer en todo este tema sexual, ¿no? Por lo que está pasando en el cerebro. La otra pregunta es, ¿por qué crees que el progresismo no ha podido echar raíces en los países del Medio Oriente? Bueno, de ahí es donde viene un tema muy importante y es que estos países árabes son demasiado conservadores. Y si nos damos cuenta, en los países árabes hay también mucha restricción en términos publicitarios. Los países árabes no es tan fácil que llegue cualquier película o cualquier propaganda, ¿no? Porque ellos cuidan mucho en lo que las personas pueden llegar a ver, que eso era lo que yo les estaba mencionando sobre el tema de la publicidad y cómo lo asocian con la dopamina. ¿Mm? Entonces, ellos
cuidan mucho esto. Por eso vemos que el progresismo, bueno, desde esta corriente todavía no ha podido llegar allá, también pues por su misma religión, ¿no? Bueno, ya entendemos un poco más la historia del feminismo, cómo la segunda ola nos ha traído hasta aquí, hasta este progresismo, pero vamos a seguir con Liliana. Liliana, muchas gracias y bienvenida a la segunda sesión. Gracias, gracias Marines. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, estábamos hablando de todas estas sustancias químicas que pasan por el cerebro en el momento del enamoramiento, pero también lo que les estaba mencionando es que no solamente pasa cuando tú estás con la persona que te atrae o te gusta, sino que esto también pasa cuando ves el objeto de deseo, ¿no? Vamos a ver el neurotransmisor, en este caso ya vamos a empezar a hablar sobre la adicción, ¿no? Es todo lo que está pasando en este cerebro cuando estamos en esa fase de enamoramiento o cuando estamos en ese momento de cortejo o hasta inclusive en la misma relación sexual. Les voy a contar, cuando te gusta la persona, cuando tienes contacto con ella, cuando hablas, cuando la abrazas, se secretan todas estas sustancias químicas. Cuando ya tienes un contacto mucho más profundo como es el beso, también hay una mayor producción de estas sustancias químicas. Pero cuando hay la relación sexual, hay muchísima mayor producción de esta sustancia, ¿sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la relación sexual se vuelve demasiado placentera, en el cual uno de los neurotransmisores que viene siendo importante para la adicción y para querer volver a tener esa sensación es la dopamina. Y eso es lo que vamos a hablar. En este momento nos vamos a centrar de esta sustancia química que fue la primera que abordé y que ahorita la vamos a profundizar mucho más. Esta sustancia química, como es la dopamina, ¿no? Esta se secreta o se produce de manera natural en tres momentos importantes. Uno, para la alimentación y para tomar líquido. O sea, cuando tú tienes hambre o cuando tienes sed, eh, y cuando comes o cuando tomas algo, produces bastante dopamina. Esta dopamina es la que te va a tener esa sensación de satisfacción. Entonces, la dopamina se produce naturalmente para la supervivencia humana, ¿no? La otra razón por la cual se produce la dopamina es a través de lo que es el cuidado parental. O sea, la medida en la que tú tienes tus hijos o la medida en la que cuidas al otro, se produce dopamina porque te da esa sensación de placer y quieres volver a repetir esa conducta de cuidado. Y la otra razón es la sexualidad. También produce dopamina porque a través de la sexualidad eh, se requiere la dopamina para que tú quieras volver a tener la relación sexual para la reproducción humana, ¿no? Recordemos, la sexualidad se hizo para que la especie humana no se extinguiera, ¿m? Si lo vemos desde este punto de vista. Entonces, esta dopamina ese es el que nos va a permitir que podamos reproducirnos como especie y tiene que generar placer. Si no generara placer, las personas no tendrían esta relación sexual y nadie tendría hijos, ¿no? En este orden natural. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor supremamente importante para esto lo que se denomina las recompensas naturales, ¿sí? La alimentación, la bebida, el cuidado parental y el sexo. Entonces, la relación sexual, la conducta sexual. En estos casos, como genera tanto placer y están muy asociados con las conductas adictivas, de hecho en diversos estudios de neurociencia y de neuroimagen se ha hallado que las personas que son adictas a sustancias como la cocaína, como la marihuana, secretan también dopamina y termina cogiendo este sistema natural, que es el sistema mesolímbico dopaminérgico, lo terminan cogiendo, ¿no? Y terminan como tal sustituyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la sustancia química coge este sistema mesolímbico dopaminérgico y empieza a sustituir lo demás. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona está en drogadicción, ya no le da hambre, ya no le dan ganas de tener relaciones sexuales y abandonan a su familia. ¿Mm? Entonces, vamos ahora a verlo desde otra perspectiva. Entonces, la dopamina, al producirse,
en alto grado, este cerebro va a querer otra vez que se vuelva a producir esta misma cantidad de dopamina. Y si no hay la suficiente producción, vas a querer más búsqueda y búsqueda para que se genere mayor y mayor y mayor placer. La dopamina también tiene una participación muy importante y es sobre la corteza prefrontal, que yo lo denomino como el gerente del cerebro, que es lo que me permite tomar decisiones, es el que me permite flexibilizar mi pensamiento, flexibilizar mi conducta, hasta inclusive es el que me permite hasta inclusive anticipar mis acciones. Esta también tiene una función muy importante y es sobre el control conductual. ¿Sí? Porque hay una alta producción, o sea, este coge ciertas áreas cerebrales y en este caso la corteza vitrofrontal, que es la que me permite como tal que haya bastante producción. Aquí vemos, aquí voy a centrarme solamente en estas tres funciones ejecutivas, pero si podemos ver en la parte inferior, en el número 3, dice control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad que nosotros tenemos de regular nuestro comportamiento, de regular nuestros pensamientos. Y el sistema dopaminérgico llega directamente a esta área cerebral. Entre mayor producción de dopamina tenga el cerebro, se hipoactiva el control inhibitorio. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay suficiente activación y llega un momento en el que no puedes regular la conducta. Hemisferio derecho de corteza vitrofrontal, les cuento, este queda justo atrás de los ojos, ¿no? Justo atrásito de los ojos, en la parte mucho más basal. Atrásito de los ojos queda esta área cerebral. Hemisferio derecho es el que se encarga del control de los impulsos en términos de comportamiento. También es el que se encarga de controlar la alegría, la tristeza y el miedo. Y en el izquierdo es el que se encarga de controlar la alegría y el habla o los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene fallas en el control inhibitorio, ¿sí? Digamos, vamos a hablar del derecho, es una persona que perfectamente en un momento de enojo puede llegar a agredir a otra persona. Es una persona que puede entrar en estados de ansiedad. Y aquí quiero como aclarar esto porque vi que en la última película de Intensamente salió una nueva emoción que se llamaba ansiedad. Ansiedad no es una emoción, ansiedad es una respuesta fisiológica de una emoción básica que es el miedo. ¿Y el miedo a qué? Miedo al futuro. ¿Mm? Entonces, una persona que no tenga un buen control inhibitorio es una persona que entra en estados de ansiedad, ¿no? Entra en estados de depresión si no tiene un buen control inhibitorio y puede enojarse fácilmente por cualquier cosa. ¿Ok? Le movieron el vaso de donde tenía que ser, tú, se enoja. Le dijeron, se enoja. No, la tocaron, se enoja. Todo el tiempo está de mal genio, todo el tiempo está muy agresiva. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Este sistema dopaminérgico, como llega directamente a esta corteza vitrofrontal, al hipoactivarse, ¿no? Cuando hay una alta producción de dopamina, la persona se vuelve agresiva, la persona entra en estados de ansiedad, la persona también puede caer en estados de depresión y la persona empieza a tener dificultades para controlar sus impulsos. Entonces, aquí prácticamente con los síntomas que les estoy diciendo es el síndrome de abstinencia. Cuando nosotros estamos, digamos que aquí hay un tema muy importante y es que como resultado de la hipersexualización que nosotros estamos viendo hoy en día, ¿no? También está pasando algo a nivel cerebral y es un proceso de desensibilización cerebralmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes una imagen o una publicidad o una película me generaba esa sensación y ese deseo, ya después con el tiempo, ya ver esa misma imagen o ver una película o ver escenas similares ya no me va a generar esa sensación, entonces mi cerebro me va a pedir ver algo más fuerte para poder llegar a producir esa dopamina, ¿no?
Y entonces ahí es donde empiezan todas esas búsquedas de mayor envergadura hasta que llega la persona a caer en pornografía. Aquí vemos la corteza vitrofrontal, vemos en la A, podemos ver cómo se encarga todo. Aquí está como más o menos unas imágenes de resonancia, vemos la corteza vitrofrontal. Entonces la dopamina está directamente relacionada con la adicción y uno de los resultados de la liberación sexual es que como coge todos estos sistemas, ¿no? Que yo les había mencionado anteriormente, pero para esto también me coge la dopamina. Podemos ver cómo vemos hoy en día un efecto social muy fuerte y como un resultado ya palpable. Y vemos, en primer lugar, que muchas personas caen en promiscuidad, ¿sí? Y caen en promiscuidad, ¿por qué? Porque necesitan esa producción de todas estas sustancias químicas en su cerebro, le generan adicción, le genera placer, ¿sí? Es bien, entonces empiezan a tener múltiples parejas. Adicionalmente a esto, vemos el tema de la pornografía, porque estos mismos circuitos que yo les estaba mencionando también se generan con imágenes, con lecturas eróticas también, ¿no? No solamente la imagen, sino la lectura erótica, audios eróticos también, ¿no? O sea, que tenemos que pensarlo en todo. Y les cuento que dentro de lo que fue la liberación sexual de la década de los 60, también hubo un momento muy importante y es que se empezó a bailar la pornografía. ¿Mm? Es donde también nace el cine erótico. Claro, como produce todas estas sustancias químicas, pues las personas fácilmente caen en adicción y empezaron a ser los principales consumidores de esto. Los medios de comunicación, la publicidad y todo lo demás, al usar estas imágenes eróticas, se dieron cuenta que generaban mayor ventas, como yo se los estaba mencionando anteriormente, y por eso vemos que la liberación sexual termina siendo, ¿no? Eh, Muy importante en nuestro medio, pero adicionalmente a esto, como coge todos estos circuitos cerebrales, es lo que ha hecho que las personas sigan viviendo ese estilo de vida y que no lo abandonen tan fácilmente y que socialmente siga aceptándose. Nosotros hemos visto hasta inclusive como distintos, Johansson, creo que es una de las actrices, no me acuerdo cómo es el apellido de esta actriz, pero esta actriz, por ejemplo, dijo una frase que a mí me dejó súper impactada y ella dijo, es que en este momento ya no hay nadie monógamo, la poligamia es natural. Claro, ella dice la poligamia es natural porque es un tema sexual y pues porque a la final pues todo el mundo termina buscando esto, ¿no? Por todo lo que está pasando en su cerebro. Entonces, aquí hay un tema importante y es que cuando hablamos de el apego, que ya es el que me vincula con la persona, que es la vasopresina y la oxitocina, cuando hay una reducción de la vasopresina en el hombre o cuando hay una reducción de oxitocina en la mujer, ya no pueden tener parejas monógamas, ya no pueden vivir una monogamia. Aquí yo les pongo este versículo bíblico porque me parece que es uno de los que más puede llegar como a encajar en lo que estoy mencionando. Porque en la medida en la que la persona va entrando en el mundo de las múltiples parejas sexuales, la poligamia, la pornografía y todo lo demás, al coger todo este circuito de recompensa natural, se vuelve adicción, fácilmente cae adicción por esto y las personas llegan a un punto en el que empiezan a tener fallas neuropsicológicas y en este caso en la corteza vitrofrontal, entonces ya no pueden controlar sus impulsos, ya no pueden entrar en estados de ansiedad, son personas que ya son difíciles de tratar, de manejar, déficit de atención, ¿sí? Entonces aquí es donde dice en Primera Tesalonicenses, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Cada uno controlará su propio cuerpo. O sea, aquí ya estaban hablando en la Biblia, ya estaba mencionando cómo una persona a través de todo el tema sexual literal pierde el control, pero porque afecta directamente a esta área cerebral que les mencionaba. Bueno, entonces, ¿cuáles son los resultados de la liberación sexual?
Vamos a hablar, en primer lugar, que las personas ya no quieran tener parejas estables, ya empiezan todas las relaciones casuales, los casi algo, la situationship, como se también lo llaman en Estados Unidos, y en este caso estamos viendo hoy en día cómo las personas ya no pueden tener un noviazgo, ¿no? Y esto es un tema muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden tener un noviazgo? Porque se dan cuenta, porque su cerebro se dieron cuenta que el cortejo les hace que produzca todas estas sustancias químicas y pues es mejor cortejar, estar un rato con la persona, luego empezar otro proceso de cortejo, estar otro rato con la persona, volver a hacer otro cortejo con otra persona, estar otro ratico con ella, porque al final se vuelven conductas adictivas. ¿Mm? Claro, ¿qué pasa con la liberación sexual? Esto hace que ya las personas, si ya no quieren tener noviazgo, que eso es lo que vemos hoy en día con los adolescentes de hoy en día, ¿no? Con los jóvenes, con los adultos jóvenes, o hasta inclusive, o sea, de hecho, justamente ayer yo estaba hablando con un conductor, ¿no? Que me trajo de regreso a mi casa en un Uber. Él me decía que estaba muy desilusionado porque pues en definitiva le ha quedado muy difícil conseguir una pareja permanente porque las mujeres con las cuales él habla, todas eh, no quieren nada serio, no quieren nada formal. Pero cuando él me decía eso, yo le decía, ok, pienso que no eres el único. Realmente todas, o sea, en este momento hay un tema social muy complejo porque él no es el único que está viviendo esto, sino que en este momento ya hay muchas personas, muchas, hasta inclusive cuando les digo esto, no solamente me refiero a personas que no son creyentes, sino hasta en la misma iglesia. Ya muchas personas no quieren tener un noviazgo, sino que quieren tener estos casi algo, en donde estos casi algo terminan dándoles absolutamente todo sin compromiso. ¿Sí? Entonces, esto es uno de los efectos que nosotros vemos de la liberación sexual, ¿no? Porque es como tú vives tu sexualidad a plenitud, como lo decía Freud. No podemos ver la sexualidad solamente para la reproducción humana, sino que la sexualidad también se tiene que ver desde el punto de vista del placer. Vemos también hasta inclusive como el tema del hedonismo, que fue un postulado filosófico que se dio antes de Jesucristo, pero digamos que en este caso, Sirene, que es uno de los filósofos más importantes, que de hecho esto lo mencionó Clara Inés, que me pareció buenísimo, como Clara Inés lo abordó el tema del hedonismo, en donde menciona este postulado filosófico que el placer es lo único que debe dictar la dirección de tu vida, ¿no? Y en este caso, que pues esto salió, esto es un pensamiento que salió, imagínense, como 400 años antes de Cristo y ahorita hoy en día podemos ver una sociedad completamente hedónica, ¿no? Que eso de hecho, hasta inclusive ya cuando hablamos de la posmodernidad y la sociedad que estamos viviendo hoy en día, es teniendo en cuenta ese postulado de Sirene en donde dice que el placer es lo único que debe conducir la vida. Y también podemos ver el postulado de David Hume, que él habló sobre todo el tema de que las sensaciones y las emociones es lo único que debe dictar el camino. Entonces, si vemos que la emoción, que la sensación, como le decía David Hume, ¿no? En todo el tema del empirismo, en donde mencionaba que a la final lo que importa es lo que tú sientes, ¿no? Y la razón se empieza a dejar a un lado. Aquí vemos cómo hoy en día en la sociedad postmoderna lo que prima es la sensación de momento y es el placer. Por eso vemos que ya en este momento ya casi nadie quiere tener una relación estable. El aborto, como vemos también, es uno de los resultados de la liberación sexual, pues porque a la final se cogió como un método anticonceptivo, entre comillas, pero también se menciona de que no pasa nada, la persona puede tener, la mujer puede tener múltiples parejas sexuales y queda embarazada, vaya y aborta y pues no pasa nada, ¿no? Porque eso también era parte de lo que mencionaba Margaret Sanger. Imagínense, Margaret Sanger empezó a hablar del aborto a comienzos del siglo XX. Estamos hablando de 1910, 1912, 15, y empieza a coger una gran fuerza en 1930. Y todavía hoy en día se sigue pensando tal cual con el aborto. Y lo otro que también estamos viendo en nuestra sociedad postmoderna y uno de los resultados de la liberación sexual es la pornografía. La pornografía ha sido muy compleja, muy compleja, porque la pornografía, al coger estos mismos circuitos cerebrales que yo les estaba mencionando anteriormente, al coger adicción, daña por completo
daña esta corteza prefrontal, daña el control de impulsos, daña la toma de decisiones, daña la flexibilidad de pensamiento. ¿Qué pasa con una persona que consume pornografía constantemente? Al producirse toda esta dopamina y al dañarse esta corteza prefrontal, que es la que se encarga de controlar nuestras emociones, ¿no? Estas personas fácilmente pueden llegar a ser estas personas consumidoras, pueden llegar a ser estos futuros psicópatas que terminan matando o terminan explotando sexualmente a otras personas, o empieza todo el tema de la esclavitud sexual. En este momento podemos ver plataformas como la de OnlyFans, ¿no? En donde en este momento muchas mujeres se están prostituyendo y pues se habla de mayor porcentaje de mujer que hombre. Mañana vamos a ver por qué los hombres a la final terminan siendo los principales consumidores de todo este contenido sexual, pero nosotros ya podemos ver cómo hasta inclusive el tema de contenido sexual ya no solamente se daba anteriormente, veíamos que salieron los primeros cines, ¿no? De contenido para adultos, vemos que antes se pasaba en revistas, veíamos libros eróticos, hoy en día ya vemos que online de manera virtual la persona ya tiene posibilidad de tener todo este tipo de consumo. Mencionamos que en los anticonceptivos que también se generaron dentro de toda esta liberación sexual, en donde salió el uso del condón látex en la década de los 30, también se empezó a hacer la producción masiva en los Estados Unidos en los años 60. De aquí salieron dos tipos de métodos anticonceptivos, uno que son los hormonales y los no hormonales. ¿Cuáles son los no hormonales? Los condones. ¿Sí? Porque no requieren de nada externo, o sea, no requieren ser, no son tan invasivos, o sea, tú no necesitas consumirlo en tu cuerpo. Y los hormonales, pues ya vienen siendo todas estas pastillas anticonceptivas, ¿sí? En donde a la mujer lo que hacen es que le quitan el periodo menstrual o hacen que menstrue no en un periodo regular para de esa manera no quedar en embarazo. Esto tiene unas implicaciones muy complejas a nivel de salud también para la mujer, y de hecho estos métodos anticonceptivos han sido muy controversiales, ¿no? Porque en definitiva una mujer que utilice métodos anticonceptivos, ¿no? A menos de que el método anticonceptivo sea por una condición médica, ¿no? Que el doctor diga, necesitamos que los utilices porque, bueno, hay hemorragias y bueno, en fin, ¿no? Otro tipo de alteraciones. En este caso, el uso de métodos anticonceptivos lleva a que la mujer sea más propensa a adquirir cáncer de ovario, cáncer de mama. Muchas mujeres pueden llegar hasta inclusive a tener problemas cognitivos. Otra de las cosas que también las personas no están teniendo en cuenta, y aquí es donde viene la gran pregunta, porque las personas utilizan métodos anticonceptivos, por ejemplo, muchas mujeres tienen múltiples parejas, usan estos métodos, ¿no? Y aquí es donde está la pregunta, ¿previenen las enfermedades de transmisión sexual? ¿Los métodos anticonceptivos? Pues la respuesta es, los métodos anticonceptivos, como lo dice su propia palabra, lo único que previenen son los embarazos no planeados, o como se denomina, embarazos no deseados, pero de ninguna manera un método anticonceptivo previene que se transmita una enfermedad sexual. Entonces, con la liberación sexual, y aquí es donde está todo el tema, que también además de que nos trajo el resultado de que nadie quiere tener parejas estables, y también podemos ver hasta inclusive que se da el, el aborto, ¿no? Y que también vemos como el consumo desmedido de pornografía, que es inclusive ya la misma pornografía, estamos viendo pornografía infantil y donde se está gestando cualquier cantidad de pederastas, ¿no? Que también eso hace parte de lo que es el posmodernismo, en donde ya se habla de un tema de placer y bajo la concepción de placer, entonces tú puedes tener cualquier tipo de inclinación sexual, y en este momento hay un movimiento de pederastas donde dice, yo tengo mi inclinación sexual hacia los niños y los niños también tienen sexualidad y los niños también tienen inclinaciones sexuales. Y ese tema de la sexualidad infantil no viene de este movimiento pederasta que en este momento está acá, sino que ese tema de inclinación sexual viene desde Freud. Porque Freud dijo que los niños, desde sus estadios del desarrollo, ellos tenían placer sexual.
desde el estadio oral, ¿no? Pues decían que los bebés, ¿no? Su placer venía de chupar cosas, entonces que eso, que era un placer sexual, lo dijo Freud. Él está, la otra etapa era la que la llamaban la etapa fálica o anal, que era ya cuando los niños empezaban a controlar esfínteres, entonces Freud decía que el placer sexual venía desde controlar sus esfínteres, o sea, imagínense en esto. De ahí viene lo que llama Freud, que es el complejo de Edipo, que supuestamente el niño se enamora de su mamá y la niña se enamora de su papá, ¿no? Entonces, y que empieza todo el tema de exploración, ¿no? Sexual y de la masturbación en infancia. Entonces empieza Freud a decir que los niños ya tienen una inclinación y ya tienen un deseo sexual. ¿Qué pasa con los pederastas? Que los pederastas cogen esto, entonces dicen, el niño entonces está en etapa fálica según Freud, dentro de su mente perversa. Entonces es donde empiezan a tener todo este tema de relación sexual con los bebés y lo que los pederastas están diciendo es, ok, teniendo en cuenta todo el tema del psicoanálisis y las etapas del desarrollo sexual, entonces vamos a tener relaciones sexuales con niños y los niños también tienen la libertad de elegir con quién acostarse. Que de hecho eso hace parte de lo que ahorita la UNESCO está promocionando, que es todo el tema de educación psicosexual. Bueno, vamos a ver otro tema muy importante y es que aquí podemos ya no evidenciar cómo a través de todo esto se empezó a desplegar cualquier cantidad de enfermedades de transmisión sexual, pero demasiadas enfermedades de transmisión sexual. Y uno de los legados que nosotros tenemos hoy en día de la liberación sexual, y acá lo quiero leerlo textualmente, porque acá lo puse directamente de la Organización Mundial de la Salud, que esto fue, digamos, que una de las cosas que ellos sacaron, y es como se ha incrementado todo el tema de las enfermedades en población joven. Cuando estábamos hablando de población entre los 16 años, 17 años, hasta los 46 años, más o menos es la población en las que la OMS mencionaba. Entonces decía que las enfermedades de transmisión sexual o las ITS, como ellos lo llaman, afectan enormemente a la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Entonces aquí ya estamos bien. Cada día más de 1 millón de personas contraen enfermedades de transmisión sexual que se pueden curar, según la OMS. Dicen que en el 2020 se calcula que hubo 774 millones de nuevas infecciones, 774 millones de nuevas infecciones de alguna de estas 4 enfermedades de transmisión sexual primordiales. De clamidiosis, 129 millones de nuevas infecciones. Gonorrea, 82 millones de nuevas infecciones de gonorrea. De sífilis, 7.1 millón de esta nueva enfermedad. Y tricomiasis, de 156 millones de nuevas infecciones de esto. Más de 490 millones de personas tenían herpes genital en el 2016. 300 millones de mujeres tienen infección del virus del papiloma humano, en el cual es el principal causa del cáncer uterino, de cuello y de cáncer de anal entre los hombres. Estamos hablando que en el 2022, según la OMS, 254 millones de personas tenían hepatitis B en el 2022. Si se dan cuenta, esto, o sea, de verdad, esto es el legado que nosotros tenemos de la liberación sexual. Estamos viendo de que hay millones de infecciones, de patología, y aquí yo tomé solamente, o sea, aquí solamente tomé las enfermedades principales. Entonces, ¿los métodos anticonceptivos previenen el contagio de enfermedades? No, definitivamente no previenen ninguna, solamente el embarazo. En la medida en la que se ha dado esta liberación sexual, las personas no están siendo conscientes de que a la final pueden llegar a terminar contagiándose con alguna de estas enfermedades y pues en definitiva, su vida, su ciclo de vida se va a terminar afectando. Bueno, ¿cuál es el otro de los resultados? Y acá yo quiero hablar un poco más acerca de las parejas, ¿no? Como las personas ya no están teniendo parejas estables porque se habla de una libertad, ¿no?
de que tú puedes estar solo y estás bien. En este momento estamos hablando de una sociedad en donde están promocionando el individualismo, el egocentrismo, en donde dice tú puedes solo, tú no necesitas a nadie, tú no necesitas que otra persona te ayude, tú no necesitas el afecto de otra persona, tú no necesitas el cariño de nadie, tú puedes absolutamente solo, todo solo. Pues en este orden de ideas a las personas, al venderles hasta esta noción, al tener sexo libre, al tener múltiples parejas, por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que una de las frases sociales que nosotros escuchamos hoy en día es que la persona tiene sus necesidades, vive solo o vive sola, pero tiene sus necesidades de qué, de acostarse con cualquier persona. Estas personas, al no tener vínculos afectivos fuertes, como es una pareja permanente, como es una persona, un compañero o una compañera de vida, estas personas empiezan a ser más propensas a que se les desencadenen distintos trastornos mentales, de los cuales está trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, algunos empiezan a sufrir de diferentes tipos de cardiopatías. ¿Por qué? Pues aquí les cuento. Nosotros, cuando estamos en momentos de situaciones estresantes, nosotros secretamos un hormona que se llama el cortisol, y el cortisol, si bien nos ayuda también para la supervivencia, el estrés no es malo, solamente que el estrés desmedido es el que nos lleva a generar daños en la salud. El cortisol se contrarresta con la oxitocina o con la vasopresina, que eso ya lo habíamos visto anteriormente en temas de la P. Cuando una persona está muy estresada, ¿sí? Y tiene a otra persona cerca, a su pareja permanente o personas que la estén rodeando y les dan afecto, le dan cariño, le dan un abrazo, ¿no? O sea, lo consienten, ¿no? Generan ese contacto, esa caricia. Esta persona en este momento empieza a secretar esta hormona que es la oxitocina o la vasopresina en los hombres, y esto hace que esos niveles de cortisol bajen. Al bajar estos niveles de cortisol, la persona entra en un estado de bienestar. ¿Qué pasa con una persona sola? Una persona sola, cuando está estresada, no hay quien la contenga emocionalmente. Entonces, no hay manera de que otro ser humano pueda ayudarle para que produzca esa sustancia química en su cuerpo y de esa manera, en su cerebro, y de esa manera pueda bajar esos niveles de estrés. ¿Qué pasa con el cortisol? El cortisol es uno de los que afecta esta corteza prefrontal. Esto también la coge y hace que la persona se bloquee, y este cortisol empieza a generar un proceso de desregulación también en términos hormonales en el cuerpo, en el cual cuando hay mucha producción llega un punto en el que el cuerpo no llega a equilibrarse fácilmente, y ahí es donde se desencadenan estos trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastorno bipolar. Algunas personas son más propensas al Alzheimer, y bueno, de ahí, por ejemplo, las personas solitarias son más propensas a que se les desencadenen demencias. Pero, ¿qué pasa con el sistema cardiovascular? Pues al producirse bastante cortisol, el cortisol también es como ese motor que nosotros tenemos en el cuerpo, que termina también acelerando el sistema cardíaco, termina también mueve mucho todo este sistema sanguíneo, ¿no? Porque se tiene que producir mucha sangre, porque el cortisol, o sea, esta hormona del estrés, es lo que nos prepara para nosotros batallar, para nosotros luchar, ¿no? Entonces, cuando se produce mucho, se acelera el corazón, el sistema sanguíneo, se produce mayor cantidad de calorías a nivel sanguíneo porque tienes que prepararte para la batalla. Además de esto, también afecta el sistema digestivo. Y pues cuando una persona tiene mucha secreción de cortisol sin regulación, cuando está sola, cuando no tiene personas a su lado que lo puedan contener emocionalmente, es donde se desplegan las cardiopatías, problemas de gastritis, problemas sanguíneos, diabetes, ¿no? Además de todos esos trastornos mentales que también se empiezan a desplegar. Si nos damos cuenta hoy en día en la sociedad, una de las cosas que además hemos escuchado en los medios de comunicación es que tenemos que cuidar la salud mental. ¿Por qué hablan del cuidado de la salud mental? Porque se han dado cuenta que mayor cantidad de personas tienen enfermedades de salud mental hoy en día, y por el estrés. Pero entonces dicen, venga, manejen el estrés. Pero entonces acá yo les voy a decir algo.
que a mí me parece preocupante, y es porque en la sociedad hoy en día te dicen, tú tienes que aprender a manejar, cómo manejar el estrés y la ansiedad. Entonces te dan toda una lista de pasos, ¿no? De cómo manejarlo, pero por el otro lado te están diciendo, no tengas parejas estables, no tengas familia, acuéstate con cualquiera, a la final tú puedes solo, tú vas a lograrlo. Entonces te dan todas estas ideas y que no te están dando ninguna pauta para tú poder manejar el estrés y la soledad. Entonces, a la final, todo termina siendo contradictorio en términos sociales. Porque por un lado te están diciendo, ellos se están dando cuenta que cada vez hay más personas con problemas de salud mental, pero por el otro lado las están conllevando para que las personas cada vez más se vuelvan enfermas. Esta es una sociedad que está enfermando a los otros, ¿no? Y recordemos, las parejas son importantes para la salud mental. De hecho, en otros estudios que estuve viendo, es que una persona que tenga una pareja estable, una buena relación de pareja, porque pues también vemos que hay personas que están en malas relaciones de pareja, pero cuando tienen una muy buena relación de pareja, tienen menos propensión, por ejemplo, a que se les encadene una cardiopatía, se presentan menos infartos, ¿sí? No tienen casi problemas de salud mental. Entonces, con esto quiero cerrar el día de hoy para mostrar cómo la liberación sexual que nos trajo desde la década de los 60, cómo esta liberación sexual ha hecho que nosotros hoy en día socialmente estemos como estemos, cómo vemos una sociedad que cada vez más está encaminándose a reducir sus años de vida y cómo vemos esta liberación sexual a la final pues nos conllevó al consumo masivo de la pornografía, a que más personas puedan llegar a tener conductas psicopáticas por querer tener mayor cantidad de placer, en cómo las personas ya no quieren tener relaciones de pareja estables, cómo hasta inclusive el mismo adulterio también se presenta en términos sociales de una manera mucho más válida y también cómo esto afecta al final la salud mental de las personas. Con esto cierro el día de hoy en toda la parte de sexualidad. Mañana, si Dios lo permite, estaré hablando sobre la segunda parte, que es todo el tema familiar y también sobre todo el tema de género, donde ya voy a abordar diferencias cerebro hombre-mujer. Excelente, gracias Liliana, muy, muy buena exposición. Cuando estabas hablando, me recuerdas, yo estudié publicidad y en publicidad se hablaba mucho del cerebro, estímulo, respuesta, qué pasa dentro del cerebro, en psicología de la publicidad. Y el Señor a mí me habló claro de varios versículos bíblicos en Romanos, que no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son nuestros miembros que podemos presentar rápidamente en nuestros ojos y nuestros oídos? ¿Qué entra? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Entonces, eso es clave. Y en Efesios 5 también habla de que aún ni siquiera hablemos lo que ellos hacen en secreto. Entonces, cuando en la televisión y en los medios quieren mostrar sexo explícito, ideas de sexo, ¿por qué yo tengo que exponer mi mente, mis ojos, mis oídos a través de la música, a través de lo que sea? Y yo llegué a la conclusión que a veces, ¿por qué yo no creé mis ideas con televisión? Porque yo vi que a veces no era solo el programa, sino los comerciales de televisión. Un segundo y ya te atrapa el cerebro, y ya te quiere robar el alma. Entonces, ¿cómo podemos cuidar en estos tiempos nuestro corazón, nuestra mente? ¿Cómo podemos cuidar? Y mucho más que nunca, porque estamos súper, súper expuestos. Y aquí hay una pregunta, ¿cuál es la excusa del progresismo cuando se hablan de estas tendencias tan desordenadas? O sea, ¿ellos qué ven? O sea, ¿no se dan cuenta de tanta maldad? Pues ellos lo llaman sobre la libertad, ¿no? O sea, en primer lugar, yo pienso que las personas que están metidas en este movimiento progresista todavía no son conscientes de lo que realmente está pasando en sus propias vidas, ¿no? Pero ellos siempre lo hablan bajo la libertad. Tú eres libre y por ende puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Entonces, nadie te va a quitar esa libertad plena. Que de hecho a nivel político se habla del liberalismo en términos políticos, en donde cada quien decide. Entonces ellos realmente no tienen manera de contrarrestar esto. De hecho, si nos dimos cuenta las cifras de la OMS y la Organización Mundial de la Salud, pues en realidad también ellos avalan otro tipo de cosas.
¿no? Pero nos hemos dado cuenta cómo ellos se dan cuenta del incremento de la cantidad de enfermedades, pero a la final no importa porque pues cada quien es libre de hacer lo que quiera. Esa siempre va a ser, esa es su bandera. Ja, interesante, libertad. ¿Libertad para qué? Por eso es que yo les puse entre comillas libertad cuando empiezo a hablar del tema, porque si nos damos cuenta, a la final la persona no termina siendo libre, sino se vuelve esclava. Entonces, en este caso, todo esto que estamos viendo, el tema de la pornografía, el tema de erótico en la publicidad, el tema de las múltiples parejas sexuales, el tema de poder acostar con quien sea, te lleva a la esclavitud. Gracias. Y otra pregunta que sale aquí es, ¿los pederastas solamente son hombres? ¿Se refieren a hombres? No, también estamos hablando de mujeres. Hay mujeres que terminan, y eso es un tema también muy complejo, ¿no? Porque he conocido de cerca casos de niñeras que han abusado sexualmente de los niños. Gracias, gracias. Y ahora, ¿qué recomiendas hacer cuando una persona está pasando por tanto estrés? Cuando muestra señales de estrés, ¿cómo podemos acompañarla? ¿Cómo podemos ayudarla sin invadir su espacio? Escucharla y no juzgarla. Yo pienso que una de las cosas que nosotros más tenemos en términos sociales es que muchas veces no sabemos cómo abordar distintos casos. Acá no, acá el tema no es como señalar al otro, sino ponernos en el lugar de la persona y en tratar de entenderla cómo se está sintiendo para poderla ayudar a salir adelante, ¿no? Y la otra pregunta es, cuando una persona es adicta a la pornografía, ¿cómo podemos acompañarla o ayudarla? ¿Qué nos recomiendas? En este caso necesita de ayuda profesional, necesita ir donde un psicólogo especialista en adicciones para que la persona pueda salir adelante, porque, porque ya definitivamente su cerebro ya debe tener muchas fallas. Wow. Mejor enseñar a los jóvenes y a los adultos que no se metan en esto. No, no, porque eso daña el cerebro, como les estaba mencionando anteriormente, y pues a la final llega un punto en que las personas ya empiezan a perder funciones de sociales. Les va a quedar difícil trabajar, estudiar, concentrarse, van a tener muchos problemas académicos. Wow, mejor enseñar a los jóvenes y a los adultos que no se metan en estos y realmente enseñar a los padres para enseñar a los hijos. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Qué consejos nos puedes dar frente a tanta exposición, tantos estímulos en la publicidad, en las redes, donde quiera? O sea, es que sales a la calle y ya ni siquiera salir a La la calle. música, es que hasta la misma música, mira el reggaetón con lo del Karol G, por ejemplo. Karol G es otra representante de la liberación sexual. O sea, el tema es que los chicos hoy en día están siendo abordados por todo lado, ¿no? Que los está llevando a estos resultados eh, terribles. Yo lo que recomiendo en primer lugar es que si hay niños en casa, les mencionemos los peligros y seamos muy sinceros con ellos. Y dos, tratemos de no exponerlos tanto. O sea, tratemos de empezarlos a sacar como de ese mundo. Yo sé que es muy difícil ahorita el reggaetón. Mira, el reggaetón ha sido uno de los aliados principales de la liberación sexual. Aquí hay una pregunta interesante y dice, ¿por qué se impulsa la misoginia para los hombres y por qué no se denota el odio de las mujeres crueles que dañan a los Que hombres? sería la misantria. Eso. Lo que pasa es que la misoginia surge de la liberación femenina. Mm. Eh, Dentro de esta segunda ola del feminismo se empieza a hablar de que los hombres eran opresores y que los hombres eran maltratadores. Algo que empieza luego a coger mayor fuerza en la tercera ola, en donde se empieza a hablar del maltrato hacia la mujer y que pues los hombres le hacían daño. Entonces empezaron a hablar de que los hombres odiaban a las mujeres. ¿Mm? Que ese es el tema que ellos mencionan de la misoginia. Pero pues de hecho de ahí es donde nace todo el tema del concepto de los feminicidios y todos los delitos hacia la mujer, ¿sí? Pero entonces digamos que en realidad, y aquí yo voy a preguntar, ¿un hombre que mata a una mujer la mató porque odia genuinamente a las mujeres? Pues realmente muchos hombres que han terminado matando a las mujeres han sido por celos. Cuando nosotros vemos la mayoría de los crímenes que se cometen son crímenes pasionales.
pero no porque odian genuinamente a la mujer. Entonces, realmente, bajo esa perspectiva, realmente la misoginia, los que vienen siendo misógenos son muy pocos. O sea, es una población demasiado reducida. La mayoría de los casos que se presentan de homicidios hacia la mujer es por crímenes pasionales. Y el tema de la misantria, que es el odio genuino hacia los hombres, ¿no? Pues digamos que es una de las tendencias que vemos de hoy en día del feminismo, en donde por querer ser igual al hombre, que querer competir, pues ya llega un punto en el que ya no quieren competir como lo fue en la década de los 60, sino que ahorita las mujeres se sienten superior al hombre, entonces ya lo quieren borrar diciendo que no dependen del hombre para absolutamente nada, que eso ya es como la otra transformación del feminismo. Excelente, excelente todo. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado y a todos les esperamos la próxima sesión. También les recordamos que si estas enseñanzas son de bendición, póngale un me gusta, compártala con otros, suscríbase al canal si no se ha suscrito y también recuerde, visítenos en nuestra página web para recibir mayor información y ahí también tiene la opción de poder hacer donaciones. Todo esto sigue adelante por las donaciones generosas de muchos de ustedes. Entonces, les agradecemos su participación y que el Señor los siga bendiciendo.